¿Qué tan fuerte sería Saiko con las transformaciones de Dragon Ball AF? Abramos este video hablando del Super Saiyajin de Saiko, pues si sabemos que en su primera aparición, Saiko en su estado base tenía un poder muy similar a dos Super Saiyajin 4, los cuales eran casi tan poderosos como los Super Saiyajin 4 de Goku Xeno y Vegeta Xeno de Dragon Ball Heroes. Es decir, que como mínimo, Saiko en su primera aparición en su simple estado base ya podría barrer el piso con dos Super Saiyajin Blue de Dragon Ball Super. Ahora, Saiko, cuando fue mandado al infierno número 2, en su viaje este va aumentando muchísimo su poder, a tal grado que en su simple estado base se pondría por encima de un Super Saiyajin 5 de la saga de Cell Buzzer. Con su modo Berserker se pondría al mismo nivel o ligeramente superior a un Super Saiyajin 6, y con el Super Saiyajin se pondría al mismo nivel de un pre-Super Saiyajin 7 de dicha saga. Ahora, yo sé que todos los que entren en este video quieren ver a Saiko con las fases de Dragon Ball AF, así que saltemos directamente al Super Saiyajin 4, pues como bien sabemos, Saiko con el Super Saiyajin 5 se encontraba más o menos al mismo nivel de Gogeta Super Saiyajin 7. Pero ¿por qué digo más o menos? Les digo esto ya que como bien sabemos, Saiko en el infierno número 2 se encontraba debilitado por Tengu, es decir, que nunca fuimos testigos del verdadero poder de Saiko Super Saiyajin 5. Yo me aventuraría a decir que este tendría un poder similar al de Gogeta Super Saiyajin 8, por lo tanto, Saiko con la fase 4 estaría más o menos a la par de Gogeta con el pre-Super Saiyajin 7. Este con el Super Saiyajin 6 alcanzaría un poder que superaría por demasiado a un Super Saiyajin 9 de media alma. Recuerda, esto apenas con el Super Saiyajin 6, pues como vimos en el fanfic del Super Saiyajin 16 de Dragon Ball News, Saiko con la fase 6 estaría levemente por encima de Cell Buzzer en su tercera forma, es decir, que ya podría superar a dos Super Saiyajin 9 a full power. Pero ahora, imagínate si esto hubiera sido capaz de dar la mitad de su alma, como tenía planeado hacerlo en un principio frente al Super Saiyajin 16, y este hubiera obtenido el Super Saiyajin 6 de media alma. Pero antes de pasar a ver a este Super Saiyajin 6, antes es necesario hablar del poder de media alma que obtiene Saiko, pues esta transformación pasaría a sustituir a un hipotético Super Saiyajin 9 de Saiko, y el poder que obtendría en dicha forma sería tan grande como para superar a un Mystic 3, esto dicho por palabras de Tengu. Pero ahora si combinamos ambas transformaciones obtendremos lo que quería hacer Saiko frente al Super Saiyajin 16, es decir, un Super Saiyajin 6 de media alma. Sin duda alguna, Saiko se hubiera vuelto tan poderoso que el único ser con el que pudiera ser comparado sería con un Super Saiyajin 10. Sí, así es, tan rápido estamos alcanzando escaños tan altos. Y eso que apenas vamos con el Super Saiyajin 6. Y sería muy interesante ver un combate entre Saiko Super Saiyajin 6 con media alma versus Goku con el Super Saiyajin 9 de una alma entera, pues ambos superan por bastante al Super Saiyajin 9 a full power, pero creo que un versus más equilibrado sería entre Saiko Super Saiyajin 6 de media alma y un Super Saiyajin 10. Dejen en los comentarios quién ganaría este hipotético combate, los estaré leyendo. Ahora, ¿cuál sería el aspecto de Saiko? Pues este, a diferencia de los demás Super Saiyajin 6, como el de Goku, Vegeta, Gohan, Goten y Trunks, no tendría presente una esfera del dragón en su frente, pues recordemos que Irina le daría el poder de los supremos Kaijus malignos a Saiko, para que éste pueda acceder al Super Saiyajin 6, por lo que al no tener una esfera del dragón en la frente, este no podría evitar la maldición que conlleva dicha transformación. Por lo tanto, muy probablemente si Saiko lograba sobrevivir al combate contra el Super Saiyajin 16, este sería desterrado al mundo vacío,
como consecuencia de portar el poder de los supremos Kaijus malignos. Por lo tanto, si pensamos esto un poco, este sería un favor para Saiko, pues es preferible el mundo vacío si lo comparamos con el infierno número 2. Ahora, si tomamos esta versión de la historia y Saiko sí logra salir con vida del combate contra el Super Saiyajin 16, este estaría un muy largo tiempo dentro de dicho lugar, en donde este aprendería a usar el Ki negativo, obteniendo así el Super Saiyajin 7 y sus prefases. Esto gracias a presenciar cómo Goku y el Super Saiyajin 16 hacían manejo del poder negativo, convirtiendo a Saiko quizás en el usuario más poderoso del Super Saiyajin 7, pues si con el Super Saiyajin 6 de media alma, Saiko ya sería capaz de superar a un Super Saiyajin 10, con el pre-Super Saiyajin 7 ya se pondría quizás al mismo nivel de Broly en Super Saiyajin 10, o quizás un poco más, no teniendo punto de comparación con el pre-Super Saiyajin 7 que demostró Goku en la historia original. Pero antes de continuar con el video, recuerda dejar tu like y comentar el video, esto ayuda mucho al canal, gracias. Ahora, Saiko con el Super Saiyajin 7 completo alcanzaría un poder comparable al de una fusión usando el Super Saiyajin 10. Sí, así de fuerte se volvería Saiko con el Super Saiyajin 7 completo. Cabe aclarar que todas estas especulaciones son personales. Pero ahora pasemos con el Super Saiyajin 8, pues Saiko al tener poder de sobra, a este no se le dificultaría el escapar del mundo vacío, siendo por fin libre, aunque Tengu mandaría traer a Saiko por medio de una invocación, tal como lo hizo con Vegeta en la historia principal. Y como el poder de Saiko aún no sería tan grande como el de un Mystic 4, este opondría muy poca resistencia, teniendo Saiko y Tengu un breve combate, en el que Saiko haría gala de todas sus transformaciones, siendo insignificantes para el poder del guardián de los infiernos. Por lo tanto, Saiko optaría por conseguir él también el Super Saiyajin 8, al igual como lo habían hecho Goku y Vegeta en su viaje por los infiernos. Y al este poseer el Super Saiyajin 3 y el Super Saiyajin 5, a Saiko no se le dificultaría demasiado obtener esta transformación. Incluso, este sería capaz de controlar dicha transformación, gracias a tener una genética superior a la de 2 Saiyajines de raza pura. Incluso, este tendría mejor genética que el mismísimo Broly. Por lo tanto, Saiko sí que sería capaz de obtener el Super Saiyajin 8 perfeccionado. Pero ni siquiera con esto se podría comparar al nivel de un Mystic 4. Así que decidiría usar el Super Saiyajin 10. En esta fase vencería al Rey de los Infiernos. Ahora, hablemos del Super Saiyajin 10 de Saiko, pues debemos de tomar en cuenta que una transformación como el Super Saiyajin 10 tiene un multiplicador fuera de lo común, pues este es tan grande que ya supera a una fusión en Super Saiyajin 9. Pero como muchos ya saben, el poder del Super Saiyajin 10 no cambia mucho entre usuarios, pero esto no es del todo cierto, pues sabemos que no es lo mismo un Goku en Super Saiyajin 10 que Broly con el Super Saiyajin 10, o que una fusión con el Super Saiyajin 10. Por lo tanto, Saiko sí que podría llegar a obtener un poder fuera de lo normal con el Super Saiyajin 10, y más aún teniendo en cuenta que este tiene un estado base tan poderoso. Y claro, no debemos de olvidar que Saiko ya tiene experiencia con el sacrificio de almas, lo que haría indiscutiblemente que su versión con el Super Saiyajin 10 de alguna manera sea más controlable y, por qué no, también más poderosa. Yo considero que Saiko con el Super Saiyajin 10 podría llegar a tener un poder comparable con el de un Mystic 4, esto por la experiencia que tiene Saiko con el poder de una alma, además de su poder en estado base. Ahora, de lo que sí estoy seguro es que Saiko con el Super Saiyajin 10 dejaría muy pero muy por debajo a una fusión en Super Saiyajin 10, pues es como si dijéramos que Gogeta Super Saiyajin 5 es capaz de vencer a Saiko Super Saiyajin 5, cosa que sabemos no es así.
y que Gogeta necesitaría acceder al Super Saiyajin 7 o Super Saiyajin 8 para plantarle cara a Saiko. Por lo tanto, yo pondría a Saiko Super Saiyajin 10 mínimamente con un poder similar al de un Mystic 4 desequilibrado. Como máximo, lo pondría al nivel de un Mystic 4 en su primera aparición. Ojo, hablo del Mystic 4 que se enfrentó a Demiyari, mas no me refiero al Mystic 4 de las sagas más recientes, pues es más que obvio que un Mystic 4 actual es muy pero muy superior a cualquiera de sus primeras apariciones. Sin duda alguna, Saiko es uno de los personajes más poderosos de Dragon Ball AF y uno de los Saiyajines con el potencial más grande que se haya visto. No me quiero ni imaginar el poder que desataría Saiko si este hubiera seguido con vida después de la saga de Cell Buzzer y este hubiera obtenido las fases Mystic. Tan solo imagínate el poder de Saiko en Mystic 3 o en Mystic 4, sería una absoluta locura y superaría con creces a un hipotético Broly en Mystic 4. Y ya, sin más que decir, espero te haya gustado mucho el video. Yo fui Tablecar y nos vemos en un próximo video.